voy a hablar del centro, ¿vale? ¿Dónde estamos? Yo soy psicóloga, como os digo, y nosotros somos de un centro psicopedagógico, un gabinete psicopedagógico. En concreto no trabajamos la atención temprana tan específica de 0 a 6, aunque sí trabajamos con niños de 0 a 6, sobre todo en el área de logopedia, que es donde más se trabaja. Buenas, Jefferson. Y sobre todo nosotros trabajamos en edades un poquito a partir de los 6. De hecho, veréis que como voy a hablaros del TDAH, esta edad de los 6 va a ser como muy importante, ¿no? Para nosotros, para entender un poco el por qué muchas intervenciones en TDAH se van a empezar en esta etapa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues estamos dentro de un gabinete psicopedagógico y como me he presentado, pues yo soy psicóloga sanitaria, llevo 11 años trabajando con pequeños y desde siempre he estado, bueno, pues trabajando con TDAH. Diferentes motivos de la vida me han llevado a ello. Entonces es algo que me gusta y por eso quería dar visibilidad a este trastorno en su día, que fue ayer, pero bueno, lo hemos pasado nosotros a hoy. Voy a empezar un poquito con la presentación. Sí que os pediría, como es la primera vez que voy a trabajar con Zoom, yo trabajo con Skype más, si no vieseis la presentación al compartirla, hablarme, decirme que no la veis, ¿vale? Y yo intento ver qué ha pasado. Vale, pues voy a empezar a compartir. Cualquier cosita que queráis comentarme, en cualquier momento podéis pararme, ¿vale? Podéis hablarme o escribirme en el chat. Será más fácil si me habláis que me dé un poco cuenta, ¿vale? ¿Lo veis bien? ¿Veis la presentación? Sí. Sí. Vale, estupendo. ¿Me escucha, Marina? Sí, te oímos. Vale, perfecto. Pues un poco comentaros lo que vamos a hablar hoy. Voy a empezar por hablar por mitos y realidades del TDAH. Todavía sigue existiendo muchas ideas acerca de lo que es y no es el TDAH. Luego, ¿qué es el TDAH como tal? Voy a hablar un poquito de algo no muy conocido, que es el tempo cognitivo lento. Luego os contaré un poco más sobre él. Hablaremos brevemente del TDAH y cerebro, donde más nos vamos a centrar es en las comorbilidades. Luego voy a explicar las comorbilidades. El TDAH es frecuente que esté asociado a otras alteraciones, dificultades, pues vamos a hablar de cuáles son más frecuentes. Y una parte final donde vamos a trabajar un poquito sobre la intervención en TDAH y cómo la hacemos aquí, en nuestro gabinete, ¿vale? Bueno, pues primero quería empezar por qué no es un niño con TDAH. Todo esto que está aquí puesto son cosas que he ido oyendo a lo largo de mi vida profesional. Una de las cosas que no es un niño con TDAH es un niño maleducado. El TDAH no tiene que ver nada con la educación que podamos dar, ¿no? O un niño que no le ponemos límites. No, esto no es TDAH. Sabemos que los límites son importantes a lo largo de toda nuestra vida y en la etapa infantil son fundamentales. No poner límites nos puede llevar a tener problemas de conducta, pero nunca va a derivar en un TDAH. Y ahora veréis por qué, porque esto tiene un correlato neurológico. El TDAH no es una enfermedad, por lo tanto un niño con TDAH no es alguien que tiene una enfermedad, es un trastorno. Luego os voy a hablar de la diferencia. Otra de las cosas que escuchamos con mucha frecuencia es que es un diagnóstico de moda, es que el TDAH está de moda, ¿no? Ahora todo el mundo tiene TDAH. Esto no es una moda, es un trastorno conocido en la comunidad científica. Desde ya finales del siglo XIX ya hay escritos donde nos hablan de niños, no se le pone el nombre TDAH, pero nos van a hablar de niños movidos, de niños muy inatentos. Se hablaba de niños hipercinéticos, ¿no? Muy movidos. Tampoco es alguien que aprenderá a comportarse y sus síntomas van a desaparecer en la vida adulta. Sabemos que en la mayor parte de los casos el TDAH va a continuar en la vida adulta. Sí que es cierto que los síntomas van a cambiar y muchas de las cosas que vemos en un niño no las vamos a ver en un adulto con TDAH.
pero en general no desaparece. Los estudios nos hablan de que mayoritariamente van a continuar con su TDAH, pero evidentemente van a aprender a vivir con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues sus síntomas van a ser diferentes. Esta última la he puesto un poco a conciencia. Alguien que con una pastilla elimina sus problemas. El TDAH es de los pocos trastornos que lleva asociado una medicación. Y quizá esto haya sido, en parte, un problema añadido, porque asociamos la medicación a enfermedad. Y como os he dicho, el TDAH no es una enfermedad. La pastilla nos va a ayudar a regular hiperactividad, si existe, impulsividad un poco menos, más el déficit atencional, pero hay que entender que estos niños van a tener otras dificultades, por ejemplo, una baja autoestima, ¿no? O problemas sociales, y eso no me lo va a resolver la medicación, ¿vale? Por eso la intervención en TDAH es multimodal, va a tocar diferentes esferas y diferentes áreas, y un largo etcétera. Aquí podríamos entrar en un montón de mitos. Yo he cogido así los principales. No sé, ¿habéis escuchado alguna vez algún tipo de mito de este tipo? Bueno, lo que ha dicho, lo de que es algo de moda, todo el mundo, ahora todo el mundo, eso es verdad, la verdad, pues el niño se mueve mucho, no para tal, pues que ya TDAH, todo el mundo, digamos, eso es lo que yo más... Has escuchado, ¿verdad? Sí, es cierto, bueno, lo hemos escuchado mucho, es verdad que no hemos ayudado demasiado a los sanitarios y los clínicos a esto, ¿no? Voy a echar un poco de culpa también a nosotros. Ha existido mucho sobrediagnóstico en TDAH, porque se ha diagnosticado el TDAH de una forma, para mí, muy incompleta, ¿no? Es decir, no voy a decir inadecuada, pero sí incompleta. Era tan sencillo como pasar una serie de ítems, ¿no? de conducta en la que podíamos decir, si este niño cumple 5, 6, 7, entonces es TDAH. Ya veréis cómo puede haber una sintomatología muy similar a TDAH que no sea TDAH y tenga otra explicación, ¿no? Entonces, para afinar en los diagnósticos hay que aplicar pues otro tipo de baterías, ver cómo está atención, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí no hemos ayudado a nosotros demasiado, pero ciertamente es un trastorno que existe. Por lo tanto, no es una moda, ¿no? No es algo, está ahí, ¿no? Y los papás, no sé si, sé que aquí hay papás que tenéis niños con TDAH, sabéis claramente, ¿no? Que sus características no corresponden a ninguna moda. Voy ahora a irme a qué es un niño con TDAH. Y voy a aclarar algunas cosas de las que he puesto aquí, porque no todo lo que he puesto aquí es un niño con TDAH, pero os quiero contar el por qué las he puesto. Con vuestro permiso, voy a salir un segundito de aquí para entrar a ver la pantalla completa, por si hubiera entrado algún compañero para yo darle acceso, ¿vale? Porque desde aquí, a la hora de compartir, no me permite. Y vuelvo a compartir con vosotros. Vale, pues veo que en principio no, pues seguimos compartiendo. Vale, pues ¿qué es un niño con TDAH? Los niños con TDAH son niños en general muy creativos y muy imaginativos. Esto tiene mucho que ver con sus características atencionales, ¿no? Niños que van a poder atender a una gran cantidad de estímulos y esto va a permitir lo que es el pensamiento divergente, ¿no? La creatividad. Aquí he puesto a alguien lleno de energía y vitalidad y aquí esto lo quería aclarar. Dentro del TDAH tenemos diferentes subtipos, que luego os voy a comentar los principales. No todos los niños con TDAH van a ser enérgicos. Esta es como, a veces pensamos en el típico niño TDAH muy movido, muy hiperactivo, pero tenemos otros niños que solo tienen un déficit atencional donde no tiene por qué haber una excesiva energía, ¿vale? Tienen un superpoder para concentrarse. Esto nosotros le llamamos un hiperfoco.
¿y esto qué es? Pues no es otra cosa. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo entrevistas a papás donde hay sospecha de TDAH, una de las cosas que siempre nos dicen es, pero es que se concentra en lo que le gusta de una forma, ¿no? Es decir, él atiende cuando quiere de una forma estupenda. Sí, ¿y esto es compatible con TDAH? Sí, porque el TDAH es capaz de centrarse mucho en algo que le gusta, le apasiona, pero luego tiene dificultades para mantener la atención en tareas pues, más cotidianas o donde la motivación no es tan alta, ¿no? Como pueden ser las tareas escolares, ¿no? Y esto no es incompatible con TDAH, ¿no? Es totalmente posible. Otro punto muy importante, nosotros con niños con déficit de atención, por ejemplo, a mi marido le sorprende un montón el ver que el niño en cosas como él cuando está jugando, cuando está viendo lo que le gusta, se centra muy bien. En cuanto cuando está con otras actividades, como por ejemplo alguna asignatura que no le gusta, pues como que aunque hace el esfuerzo, pero no como el que le gusta, la cosa que más le guste. Claro, esta característica, este hiperfoco, es verdad que hace difícil a veces entender el déficit atencional en ellos, ¿no? Porque yo aquí lo he escuchado mucho de los papás, pero vamos a ver, si él puede hacer esta tarea y la atiende perfectamente, ¿cómo me dices que no tiene capacidad para mantener la atención en una tarea académica? Pero está ahí, ¿no? Y hay que conocerlo para no caer en esos mitos del TDAH, ¿no? El saber que esto ocurre. Suelen ser niños también muy intuitivos y sensibles. Os digo, voy a hablar muy general, ¿vale? Pero esto también tiene un sentido con las propias características del TDAH, porque en el TDAH vamos a observar que hay una maduración cerebral, luego hay un vídeo muy bonito, a ver si os lo puedo poner, que lo explica muy bien, por debajo, unos 2 años por debajo de la media de su edad. Y esto va a afectar también al mundo emocional. Su mundo emocional también va a estar inmaduro. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? También va a repercutir en esa mayor sensibilidad, a veces más dificultad para regular sus emociones, expresarlas, ¿no? Identificarlas. A medida que van creciendo, esto ya se va a ir normalizando con respecto a su edad. Suelen ser, lo conocéis, buscadores constantes de estímulos novedosos, ¿no? Porque a ellos a veces la rutina es algo que no va con ellos. Pero también os digo, depende del subtipo, ¿vale? En el tipo inatento esto no se da tanto, ¿no? Y la frase final para mí es lo más importante y quizá lo que yo defiendo más, es que los niños con TDAH son niños que tienen un cerebro que trabaja a otro ritmo, pero no es un ritmo mejor o peor, es otro ritmo. Y tenemos que adaptarnos a ese ritmo. Si no lo hacemos, no estamos entendiendo qué es el TDAH. Y al final esto va a repercutir en el mundo pues, emocional, en el autoestima, ¿no? de los niños con TDAH. Vale, voy a pasar ahora un poquito a qué es el TDAH. Seguro que muchos ya conocéis muy bien qué es el TDAH, por eso no quería demasiado profundizar aquí. En el TDAH lo que vamos a encontrar, las principales anomalías a nivel cerebral, y voy a poner anomalías muy entre comillas porque realmente no existe una anomalía anatómica, es decir, el cerebro es igual que personas no TDAH, pero se ha observado en el área, no sé si veréis mi puntero, pero aquí donde pone el lóbulo frontal, pues en esta área más cercana a mi puntero, la corteza prefrontal, es donde se está observando, ¿no? La mayor sintomatología de estos niños. Y lo que se ha observado es que ahí hay una inmadurez en esa área. Va a tardar más en madurar que el resto de niños que no tienen TDAH. Y esto va a explicar los síntomas que son los centrales en el TDAH. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es muy, muy importante. ¿Qué significa? Como os he dicho, no es una enfermedad, es un trastorno. El trastorno del neurodesarrollo es un conjunto de dificultades que van a estar ligadas al área cerebral y va a afectar a diferentes esferas del niño. Realmente es una maduración diferente del cerebro. Y se va a dar desde el inicio, ¿vale? Desde la infancia. Lo vamos a ver no en todos los niños lo vamos a ver en el mismo momento, luego os voy a explicar el porqué,
pero desde etapas iniciales del desarrollo. El TDAH tiene que darse antes de los 12 años para decir que es TDAH. Como os digo, en la mayoría de los casos se va a dar mucho antes. Vamos a ver los síntomas mucho antes. Esto ha cambiado. Esto tiene que ver con lo que nosotros usamos para diagnosticar. Pero antes se decía los 7 años y ahora estamos en los 12. Esto a veces se van variando los criterios. Algo muy importante para que sea TDAH es que lo que vemos, las características de las que os voy a hablar ahora, no se den solo en un contexto, sino al menos en 2. Y os explico por qué es importante. Si solo se da en un contexto, por ejemplo, voy a poneros el caso contexto familia, ¿no? Si estos síntomas solo se ven en el contexto familia, pero en el cole no se ven, no estamos hablando de TDAH. Lo más probable es que estemos hablando de problemas de conducta o de un trastorno de conducta, pero ya no hablamos de TDAH. Si esto se empieza a dar en más de un contexto y cumplimos los criterios que ahora os voy a contar, entonces sí es TDAH. Es importante. Por eso cuando vamos a evaluar TDAH vamos a tener en cuenta no solo al contexto familia, sino también al contexto escuela, por tener esos 2 contextos diferenciados. Y evidentemente para que sea TDAH no puede estar explicada sus síntomas por otro trastorno. Si estuviera explicado por otro trastorno, obviamente no sería TDAH. Esto no quiere decir que el TDAH no pueda acompañarse de otros trastornos, como os he dicho, sí, y son las comorbilidades de las que vamos a hablar luego. Los 3 síntomas centrales, bueno, pues es el déficit atencional, niños que van a tener grandes problemas para mantener la atención, diferentes esferas de la atención sostenida, que es la atención que voy a mantener durante un largo periodo de tiempo, la que necesito, por ejemplo, para hacer deberes, la atención selectiva, que, por ejemplo, es atiendo un estímulo, pero no atiendo a otros estímulos, esto también va a estar alterado en estos niños, ¿no? Y hay diferentes tipos de atención. La hiperactividad, evidentemente un exceso de actividad motora, y la impulsividad, una falta de reflexión acerca, pues, de lo que voy a hacer. Pero no todos los niños con TDAH van a tener esos 3 síntomas de los que yo os he hablado. Hay 3 subtipos ahora mismo reconocidos del TDAH. Y os digo reconocidos porque quiero hablaros de uno que está en investigación. El TDAH en general, las últimas cifras, se está hablando de que entre un 10 y un 20% de la población joven tiene TDAH. Por lo tanto, vemos que son unas cifras importantes para que todos conozcamos, al menos a nivel poblacional, qué es, en qué consiste. Dentro de ese 10-20%, encontramos que en torno a un 5% de niñas y un 4% de niños, aquí veis que está muy equilibrado, van a tener el tipo de TDAH hiperactivo, en esa imagen ha faltado hiperactivo impulsivo. El hiperactivo es impulsivo, ¿vale? No es solo hiperactivo, tiene la impulsividad asociada. Y aquí no hay grandes diferencias por sexo. Luego tenemos el TDAH combinado. El TDAH combinado es donde vamos a presentar los 3 síntomas nucleares de los que hemos hablado. Déficit atencional, hiperactividad e inatención. ¿Vale? Déficit atencional, hiperactividad, impulsividad. Aquí sí vemos ya diferencia. La mayoría del TDAH va a estar aquí, en este subtipo, pero un 80% serán niños y un 65% niñas. Hay más niños combinados. Y el último subtipo es el inatento. Estos niños no van a presentar hiperactividad, no van a ser excesivamente movidos, ni tienen por qué ser impulsivos. Seguramente no lo sean. Simplemente lo que vamos a ver es que a nivel atencional tenemos muchas dificultades. Aquí tenemos más niñas que niños, un 30% de niñas y un 16% de niños. Por lo tanto, en líneas generales, haciendo un resumen, vamos a encontrar a más niños de tipo combinado y a más niñas de tipo inatento. Es lo más frecuente. Dentro del TDAH inatento, se ha observado que hay un grupo de
de niños, de niñas, que tienen unas características peculiares. A estas características se les ha llamado tempo cognitivo lento. Las investigaciones más recientes todavía no saben si el tempo cognitivo lento, que yo os voy a hablar ahora para que al menos os suene, estaría dentro del TDAH de tipo inatento o es otra categoría diagnóstica, ¿no? Algo que está fuera del TDAH, aunque comparta cosas con ello. Aquí, por ejemplo, cuando hemos evaluado a varios niños que sí están dentro del tempo cognitivo lento, pues no nos queda más remedio ahora mismo que meterlos dentro del TDAH inatento. Pero realmente no se sabe si todavía están ahí o tendrían que estar fuera. ¿Y qué es el tempo cognitivo lento? Bueno, pues son niños, van a compartir, veréis, hasta un punto determinado muchas características con los niños inatentos, que sueñan despiertos en exceso, a veces como que les cuesta mantenerse despiertos, ¿no? Si algo es muy aburrido, como que están muy aletargados. Están muy en las nubes, se quedan como mirando muy fijamente. Hasta ahí podríamos ver que hay una similitud con el tipo inatento, pero hay otras características que ya no entran dentro de los niños inatentos. A nivel motor, se mueven lento, un movimiento muy lento, además es muy característico, ¿no? Están como inactivos, muy apáticos, no tienen ganas de nada, no hay una motivación por nada, ¿no? Ese procesamiento de la información está enlentecido. Y esto va a repercutir no solo en lo académico, sino en lo social mucho. Estos niños van a tener muchas dificultades sociales, porque a la hora de procesar el mensaje que el otro le da, tardamos mucho, ¿no? Y esto, bueno, pues va a dificultarlo. No suelen tener iniciativa para completar los trabajos. Entonces, bueno, pues esta sería el tempo cognitivo lento, esto que os comento que está en investigación. Las diferencias entre el tempo cognitivo lento y el TDAH, yo os he puesto el TDAH combinado, ¿vale? Porque es el que mayoritariamente se da. En los niños de tempo cognitivo lento vemos que son hipoactivos, no van a tener mucha actividad, todo lo contrario, muy poco movidos, muy poco. En el TDAH todo lo contrario. En el tempo cognitivo lento vemos como que les falta drive. Nosotros al drive es como esto que decimos, ¿no? Que te falta pues ese impulso. En el TDAH nos sobra, ¿no? Tenemos un exceso de drive. Tempo cognitivo lento, otra característica a nivel de medicación. Estos niños, como os digo, no estaban muy investigados, entonces cuando ellos iban a las unidades de salud mental, la medicación principal del TDAH es el metilfenidato, hay muchas otras, pero bueno, es el fármaco de referencia, es un fármaco estimulante y a ellos no les funciona, es muy poco efectivo, no tiene efectividad. En el TDAH... Sí. ¿Metilfenidato eso qué es lo que es? El metilfenidato es el nombre del medicamento, de los medicamentos de TDAH, de muchos que se usa, pero es el genérico, ¿no? Igual que cuando nos vamos a tomar una pastilla y decimos paracetamol, ¿no? Pues el genérico es el metilfenidato, aunque hay otras medicaciones ahora, pero esta es de las más utilizadas en TDAH. Otra característica muy importante es que cuando estamos haciendo las pruebas para, por ejemplo, el diagnóstico de TDAH, nos vamos a encontrar que los niños con tempo cognitivo lento tienen la velocidad del procesamiento. La velocidad del procesamiento, para que me entendáis, es cuánto tiempo tardo yo en recibir un mensaje, decodificarlo, procesarlo y dar una respuesta, ¿vale? Eso es la velocidad del procesamiento. En estos niños está muy enlentecido. Y en el TDAH no siempre va a estarlo. A veces sí, a veces no, pero no siempre. Aquí siempre. Como os dije, esto de los 6 años, ¿no? Dije, muy importante la edad de los 6 años en el diagnóstico de TDAH y es muy importante porque hasta antes no solemos diagnosticarlo nunca, simplemente porque está madurando su cerebro todavía las funciones ejecutivas. En el tempo cognitivo lento, estos síntomas se van a ver un poquito más tarde, al inicio de la primaria. Pero en el TDAH lo vamos a ver muy rápido. En la educación infantil ya es frecuente que lo observemos.
En el primer caso, en el tempo cognitivo lento, no suele ir asociado a otros trastornos y si va, es asociado sobre todo a trastornos de ansiedad, principalmente, y en el TDAH lo vais a ver, tenemos una alta comorbilidad. Esto pocas veces hablamos de ello, por eso quería centrarme un poquito. Otra diferencia, vamos a ver que los niños con TDAH también son niños lentos, están haciendo una tarea y tardan muchísimo. Pero el motivo por el que tardan es diferente al motivo por el que tarda un tempo cognitivo lento. El tempo cognitivo lento tarda porque esto que os he dicho, entra mi información, la tengo que decodificar, que es entenderla, tengo que procesarla y devolver un mensaje, pero en el TDAH la lentitud no es por eso. La lentitud es porque tengo mucha dificultad para dejar de atender a otros estímulos que están ahí. Entonces tengo muchas interferencias y por eso soy lento. Entonces veis que aunque seáis lentos los dos, realmente la causa es diferente. Como os he dicho, el tempo cognitivo lento va a tener muchos problemas sociales, son niños muy pasivos, les falta liderazgo y en el TDAH todo lo contrario, normalmente tienen conductas de liderazgo altas. Ya os digo que os hablo de un TDAH tipo combinado y estamos generalizando mucho. Estos niños son muy retraídos, normalmente en el TDAH a veces no, sino que hay que enseñarles a no excederse socialmente. El tempo cognitivo lento son sensibles al castigo, esto quiere decir que va a ser efectivo, lo podemos emplear, ya sabemos que el castigo hay que emplearlo muy puntualmente, si no, no lo va a ser, no va a ser efectivo. Y en el TDAH es todo lo contrario, ellos no es que sean sensibles al castigo, ellos son sensibles a la recompensa, ¿no? A todo lo contrario, ¿vale? Entonces, bueno, estas eran un poco las características que lo diferencian y que ahora mismo no os puedo dar más información porque siguen investigándolo, pero que seguramente dentro de algún tiempo, espero que no demasiado, ya vamos a hablar de tempo cognitivo lento como un diagnóstico, bien dentro del TDAH tipo inatento o fuera. Vale, os voy a poner un pequeño vídeo, a ver si lo podemos ver, dura muy poquito, que os va a hablar del cerebro en el TDAH. Es un vídeo que me gusta mucho y por eso siempre lo pongo cuando tengo que hablar de TDAH en cualquier reunión. Así que os lo voy a poner. Si no lo escucharais o tuvierais problemas, comentarme, ¿vale? Me decís si vemos qué podemos hacer. Algunas personas han expresado sus El vídeo no se oye, estamos de fondo. Sí, no se escucha el vídeo, Marina. Estamos de fondo. No, no se oye nada. Vaya por Dios. Yo pensaba que lo estabais escuchando. Bueno, pues lo que hago es que os lo mando ahora por el chat, ¿vale? Es un vídeo que está en YouTube. Es muy interesante. Os hago así un pequeño resumen de lo que vais a encontraros en el vídeo y, bueno, lo que nos habla es, como se habla de esa inmadurez en el área prefrontal, en esa área cerebral, que es la que explica los síntomas y al mismo tiempo también se ha comprobado que los neurotransmisores, que son pequeñas sustancias a nivel cerebral, no tienen una buena comunicación, determinados neurotransmisores, ¿no? Entonces, esto lo quería poner por lo que hemos comentado al principio. No es un trastorno de moda, no es algo no conocido. Claro que es conocido, es muy conocido y tiene un correlato neurológico. Por eso es tan importante diagnosticarlo bien también, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que cuando decimos TDAH, el cerebro del TDAH es diferente, aunque, como os he dicho, anatómicamente no vamos a encontrar diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a ir a hacer un TAC o una resonancia, ¿no? No se van a encontrar diferencias. Cuando vamos a diagnosticar TDAH, una de las cosas que se suele pedir es una visita al neuropediatra para descartar otras alteraciones. Y el neuropediatra
o el neurólogo lo que hace es derivarle a un TAC o a una resonancia magnética. Y muchos papás se asustan. ¿Por qué? Pues justo porque lo que no queremos es encontrar nada. En el TDAH esperamos no encontrar nada. Si encontramos algo, entonces es otra causa. Pero bueno, luego lo voy a poner en el chat, ¿vale? Antes de irnos, yo os lo voy a buscar para que lo veáis, es muy interesante. Vale, pues voy a pasarme a las comorbilidades ya directamente. Las comorbilidades, como os he explicado, sería cuando el TDAH o cualquier otro trastorno va asociado a otra alteración. ¿Qué pasa cuando hay comorbilidades? Pues muchas veces tenemos que saber cuál es el diagnóstico principal. Esto, por ejemplo, nos pasa cuando tenemos niños diagnosticados de TEA, trastorno de espectro autista y TDAH, que es posible que estas dos cosas ocurran a la vez. Y ahora decimos, pero ahora, ¿cuál de los dos sería el más importante? El principal, el que explica los síntomas. Y muchas veces decimos, ¿y ahora qué síntoma es propio del TDAH y qué síntoma es propio, por ejemplo, del trastorno de ansiedad? ¿No? Es como nos va a costar un poquito más. Los niños y niñas que tienen comorbilidades van a tener una peor evolución en su tratamiento. Porque lo que vamos a ver es que los síntomas del TDAH se van a acentuar. Y a la vez vamos a tener que tener varios tratamientos y esto también lo observamos. A veces tenemos que tener medicaciones para TDAH, medicaciones para trastornos de ansiedad, por ejemplo. Y todo esto lo que hace es que disminuye la respuesta al tratamiento. Por eso es importante al menos conocerlo. Yo os he puesto aquí, para que veáis lo llamativo de las cifras, en personas con TDAH, el 67% tiene comorbilidades. Por lo tanto, voy a poner la palabra raro entrecomillada, lo raro es encontrarnos un TDAH sin nada asociado. Lo más frecuente es que algo tenga asociado. En el 33% de estos niños y niñas, algo, una cosa, una comorbilidad. En el 16, 2, pero es que en el 18 tenemos 3 o más. O sea que fijaros, ¿no?, lo compleja que es la intervención en TDAH. Y en personas que no tienen TDAH, las comorbilidades solo se dan en el 11%, cuando os hablo de cualquier otro tipo de alteración, ¿vale? No es tan frecuente que esté presente otra cosa junto a ella. Vale, voy a empezar por los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad muchas veces pensamos que no se van a dar en niños, sí se van a dar en niños. Los trastornos de ansiedad desde edades tempranas, aquí los hemos trabajado. Y os digo edades tempranas, yo he trabajado con 6 años y 7 años trastornos de ansiedad. No ansiedad general, no, trastorno como tal. Está presente en el 25% de los niños con TDAH, se fijaron, una cifra importante. Y esto al final se refleja en que están muy preocupados por el fracaso y tienden a anticipar como que las cosas le van a salir mal. Y esto al final les genera ansiedad. A la vez, todo esto va a repercutir en el autoestima. Y solemos encontrar a niños con baja autoestima y empeoran el rendimiento académico, independientemente de sus dificultades atencionales. Si yo tengo un problema a nivel de autoestima, pues imaginaros mi rendimiento escolar. No va a ser óptimo porque no voy a tener motivación suficiente, ¿no?, para poder enfrentarme a las tareas escolares. Pero se ha observado que los niños que tienen comorbilidad con trastornos de ansiedad, esto les protege de desarrollar problemas de conducta. Por lo tanto, no será frecuente. Esto no quiere decir, algún caso yo he observado, no será frecuente encontrar TDAH, trastorno de ansiedad y trastorno de conducta, aunque a veces ocurre. Trastornos afectivos. Los trastornos afectivos son los que tienen que ver con la parte emocional. Aquí veis que las cifras también, ¿no?, son un poco, tienen ahí una amplia horquilla. Se ha visto que hay mayor probabilidad de desarrollar depresión, lo que nosotros llamamos el trastorno depresivo mayor, depresión, entre un 15 y un 75%. Esto también tiene sentido. Si entendemos que el TDAH va a estar más expuesto a, bueno, pues a continuas a veces, ¿no?, esto no es así,
pórtate bien, ¿no? Pues todo esto va a repercutir en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, etcétera. De todos los subtipos que yo os he hablado, el más vulnerable a sufrir depresión es el inatento, ¿vale? Mucho más que el combinado y que el hiperactivo. Y también se ha observado comorbilidad con el trastorno bipolar, pero es muy difícil el diagnóstico diferencial con TDAH. Quizá esas cifras ni siquiera se ajusten, ¿no?, a la realidad. Aquí me quería centrar un poquito, porque uno de los grandes problemas asociados al TDAH de tipo combinado, de tipo hiperactivo impulsivo, son los trastornos de conducta. Los trastornos de conducta, os he puesto lo que sería el trastorno negativista desafiante, se le conoce también como TND, y es muy, muy frecuente que esté de la mano del TDAH, muy frecuente. Que es pues un patrón de enfado, irritabilidad, ¿no? Un niño muy desafiantes, que llevan el no por bandera. Y os digo esto más allá de las etapas donde esperamos que el no aparezca, ¿no? Sino que lo continúan 7, 8 años, 9, ¿no? Y ahí tenemos el TND. Está presente en el 36% de los niños con TDAH, ¿no? Por eso es altamente frecuente. El trastorno de conducta normalmente lo vamos a diagnosticar un poquito más tarde, no en niños, preadolescentes, adolescentes. ¿Y qué es lo que observamos? Pues niños que tienen graves problemas para respetar las reglas sociales, las normas, agreden animales, personas, incluso robos, incumplen, son conductas a veces delictivas, y esto se va a dar en el 16% del TDAH. Este es otro de los grandes mitos. Esto no lo he puesto, pero lo podía haber puesto, ¿no? Es como el niño con TDAH está abocado a tener conductas delictivas. Para nada, para nada. Simplemente que es más frecuente que aparezca un trastorno de conducta que en otro tipo de alteraciones. Pero esto hay que encauzarlo bien, y cuanto antes se trabajen en trastornos de conducta, pues el éxito es mucho mayor. Pero sí que es cierto que cuando aparecen empeoran el pronóstico. Es decir, que un TDAH asociado a un trastorno de conducta va a tener mal pronóstico, ¿no? O peor pronóstico que si no estuviera ahí el trastorno de conducta. ¿Cómo se trabaja un trastorno de conducta? Pues se trabaja a nivel familiar, a nivel de escuela, y hay que tener en cuenta, pues aspectos como la familia, cómo son las relaciones con sus iguales, ¿no? Los valores a nivel más de la sociedad, etcétera. Es una intervención compleja donde la familia juega un papel esencial para poder abordar el trastorno de conducta. Otra de las comorbilidades también frecuentes, que quizá más nos pueda asustar como papás, pero que en principio, como os he dicho con el trastorno de conducta, no todos los niños con TDAH para nada van a tener este tipo de comorbilidades, pero a veces hemos visto que es frecuente que aparezcan unidas. Lo que se ha visto es que es más frecuente el trastorno de abuso de sustancias si tenemos ya un trastorno de conducta o si el TDAH no ha sido tratado en la infancia. Por eso es tan importante la intervención precoz en el TDAH. Las sustancias que más se usan, tabaco y marihuana, el tratamiento precoz del TDAH disminuye, como os he dicho, el riesgo, el abuso de sustancias. Y otro mito, me he dado cuenta que se me han pasado mitos, otro mito es el de la medicación y el consumo. Hay familias que nos dicen, es que a mí me han dicho que si toma la medicación de TDAH es más frecuente que luego tenga problemas de adicción. No, ¿vale? Esto está demostrado científicamente que para nada. Al contrario, a veces es que es necesaria la medicación para no llegar, ¿no?, a un TDAH con un mal control. Esto lo he comentado antes, puede pasar que tengamos TDAH y autismo de la mano. Esto antes no era posible, hasta 2013, las tonterías a veces nuestras, ¿no?, de cambiar los criterios. Hasta 2013 no se podía diagnosticar TDAH y TEA, eran incompatibles, pero ahora hemos decidido que sí, que se puede, ¿no?
y van a tener cosas compartidas. En el TDAH, como os he dicho, hay muchos problemas sociales, porque estos niños tienen problemas para interpretar a los demás. Y esto en el TEA, por supuesto, está presente. El TEA también va a tener problemas para mantener la atención, cosa compartida con el TDAH. De hecho, otra característica en los niños con autismo, con TEA, es que son muy movidos, muy hiperactivos, algo que también a veces no está presente en el TDAH. Y otra cosa que no he puesto ahí es que también comparten la rigidez mental. Los niños con TDAH, no todos, pero muchos, son un poco cuadriculados, ¿no? Me saquéis de aquí porque esto me da tranquilidad. Entonces, bueno, pues esto lo comparte. Y la prevalencia, pues hay una horquilla muy amplia. Hay que seguir estudiando todo esto. Si está presente el TDAH con el autismo, pues empeora los síntomas del autismo. Los trastornos por tics, muy frecuentes. En torno al 50% de los niños con TDAH van a tener tics. Tics transitorios o tics crónicos. Los transitorios son de los más frecuentes, los que yo más me encuentro en consulta. Serán niños que van a tener durante un periodo de tiempo un tics en un lugar, por ejemplo, los ojos es muy frecuente, va a desaparecer y al tiempo va a volver otro tics motor en otra zona. Por ejemplo, el cuello, que también es de los más frecuentes, el hombro. Y así podemos pasar varios años. A veces van a desaparecer en la vida adulta y otras veces no. Y luego el síndrome de la Tourette, que ya es un trastorno bastante complejo de tics. El TDAH está presente, fijaros, entre el 50 prácticamente y el 80%. Van unidos prácticamente. De hecho, se está estudiando a nivel genético si fuera la misma alteración, solo que se expresa de formas diferentes. Y lo que observamos es que familias con tics, pues sus niños va a ser más frecuente que aparezcan los tics. Ahí parece que hay algo, ¿no? Todavía está en investigación a nivel genético que lo podría explicar. Bueno, vamos con los trastornos de aprendizaje, muy frecuentes. La horquilla también la veis, como muy amplia, todo esto significa que hay que seguir investigando, pero lo observamos mucho. Vamos a observar a nivel, algo que tienen en común, pues la velocidad de la denominación de palabras estará reducida, déficit en el procesamiento de información, todo esto que os he ido contando antes, incluso en el control motor. La dislexia es uno de los más frecuentes, entre el 15 y el 30% de los niños con TDAH van a tener dislexia. Y además lo que se ha observado es que los niños que tienen TDAH y dislexia van a tener más probabilidad de padecer problemas sociales. Es como que son más rechazados socialmente, eso es lo que se ha podido comprobar. También va muy asociado a la discalculia, trastornos de cálculo. Y la discalculia está asociada al TDAH de tipo inatento, sobre todo. Y el último del que os voy a hablar, los trastornos del lenguaje. Muy frecuentes también con el TDAH. En el TDAH vamos a ver cómo son niños que dice aquí, producción verbal espontánea excesiva. Esto que no paran de hablar, ¿no? Yo hoy estaba trabajando con uno de mis niños y yo decía, ¿no? Como que era muy charlatán, ¿no? Como que, bueno, lo tenía ya interiorizado. También, a veces de más pequeños, tienen problemas para la fluidez del lenguaje. Hay muchas veces que aparece una pequeña tartamudez que no es como tal. Simplemente tienen tanta idea en su cabeza que no pueden ordenarla, ¿no? Y les dificulta el acceso. Van a tener problemas de expresión y muchas veces dificultad para cambiar de tema, pero son niños muy rígidos, ¿no? Entonces, siempre el tema acaba volviendo un poco a sus intereses principales. Vale, pues voy a ir ya finalizando un poquito con la intervención, ¿vale? Aquí no me voy a alargar y de hecho no tengo prácticamente ni texto, pero sí quería comentaros que la intervención en TDAH, para que sea eficaz,
tiene que ser una intervención multimodal. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que abordar diferentes áreas, esferas de la vida del niño. El tratamiento psicofarmacológico, esta es una pata de la intervención. ¿Todos los niños con TDAH van a necesitar medicación? No, no todos los niños con TDAH van a necesitar medicación. Algunos sí. La intervención familiar, fundamental. Si solo trabajo con el niño pero no trabajo con la familia y el TDAH interfiere en la convivencia familiar de una forma importante, pues no estamos trabajando, ¿no?, la globalidad, que es lo necesario. Intervención en contexto social. Muchos niños van a tener problemas de habilidades sociales y tendremos que trabajar ahí. Pero igual que os decía con el tratamiento psicofarmacológico, ¿todos los niños van a tener problemas sociales? No. Si es necesario se aborda y si no, pues en principio no lo harían. La intervención pedagógica, importantísima. Estos niños aprenden de una forma diferente. Por lo tanto, va a ser necesario que se les enseñe estrategias acordes a su forma de aprender. Si vamos a tener niños con grandes problemas para planificar la escritura, la parte oral, ¿no?, pues ahí la intervención pedagógica. Y la intervención psicológica. Claro, yo soy psicóloga y de aquí es donde más os voy a hablar un poquito, ¿no? Pero la intervención psicológica es muy importante. ¿Qué trabajamos? Autoestima. Como os he dicho, en la mayoría de los niños esto va a estar afectado. El ámbito emocional, que tenemos una inmadurez, entonces nos va a afectar en identificar, expresar y regular mis emociones. Luego hay que trabajar la estimulación cognitiva. ¿Qué es eso? Pues toda la atención, la memoria, hay que trabajarla. Y el manejo de pensamientos, ya a medida que vamos creciendo, se hará muy necesario. Los niños con TDAH suelen tender más son más negativistas, ¿no? También tienen una visión a veces más pesimista del mundo. Entonces hay que ayudarles a que ellos tengan un buen manejo del pensamiento para evitar todas esas comorbilidades que hemos visto con la depresión, con la ansiedad, o al menos minimizarlas, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo algunas fotos de cosas que hacemos en el gabinete para que veáis las formas tan divertidas, ¿no?, que a veces tenemos de trabajar el TDAH, que no tiene que ser un trabajo aburrido, intentamos que no lo sea. Aquí, por ejemplo, estáis viendo a dos niños que están trabajando planificación escrita. Y lo están haciendo pues con unos dados para contar historias y se les va enseñando, ¿no?, cómo tenemos que hacer las historias, la introducción, que tiene que tener un orden, ¿no?, que luego va el nudo, el desenlace, y eso me va a servir luego para las tareas académicas. Otra de las cosas que trabajamos en la primera foto, veis la rutina. La rutina será una de las cosas muy alteradas en el TDAH, les va a costar muchísimo coger los hábitos del día a día. Entonces, bueno, pues se pueden hacer con ellos pequeñas tablitas para planificar su día a día. En la segunda foto os he puesto una compañera, de hecho esto ha sido hace poquito, una compañera está trabajando una sesión con un peque y la hacemos de pie, porque este niño es muy hiperactivo, entonces no tiene sentido que nos empeñemos en sentarlo, no, él va a trabajar así mucho mejor, pues adaptamos la sesión y la hacemos de pie. Otra de las cosas que se trabaja la impulsividad, que serán estrategias, pues la técnica del semáforo, pues es una de las estrategias que usamos mucho con ellos. Va a costar, la impulsividad es de lo que más nos cuesta abordar y de lo que más vamos a tardar, pero hay que empezar. Entonces, bueno, y se hace de forma divertida. Y aquí vemos a otro peque que está con otra técnica, que es la de la tortuga. Pues también la trabajamos con ellos. Los juegos, pues van a ser los reyes de la intervención. Os he puesto pues varios, ¿no?, con los que trabajamos a nivel de planificación, este que veis en el centro. Aquí tenemos para trabajar atención, la velocidad del procesamiento y la atención. Aquí os he puesto otras adaptaciones que a veces hay que hacer con ellos, ¿no? En la primera veis que están haciendo un laberinto, lo usamos mucho para la planificación, pero ese día no queríamos coger el lápiz. Bueno, pues cogemos la Plasti. Así que hicimos una adaptación y lo cambiamos y le encantó.
¿Hicimos el laberinto? Sí, no como yo tenía pensado al principio, bueno, pero está hecho, ¿no? Y él ha trabajado. Y luego vemos al mismo niño años más tarde, porque ya han pasado años, y él trabaja también de pie a veces. Pues aquí le dejamos trabajar de pie, ¿no? Es importante que entendamos las características de ellos. En el cole, entiendo, no van a poder estar de pie, pero aquí, por ejemplo, pues a veces le dejamos que trabaje y haga sus ejercicios de pie. Estos son materiales que nosotros hemos elaborado para trabajar la parte más de pensamiento, esa que he comentado. Bueno, pues veis diferentes herramientas con las que trabajamos con ellos. Los cuentos también los usamos mucho. Aquí, por ejemplo, es para trabajar el enfado, que el enfado es una de las cosas que hay que abordar mucho con ellos, la frustración o las emociones. Y usamos el cuento del monstruo de colores y hacemos adaptaciones luego con ellos. Aquí veis también trabajando emociones, lo hacemos con globos, esto con los más pequeñitos, para identificar. O con muñequitos que nos sirven también de la película, por ejemplo, del revés, que lo usamos un montón. Y también se ha trabajado, este año no podemos, el COVID no nos deja, pero se ha trabajado en grupo. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales, ¿dónde se van a trabajar mejor? Pues en el grupo, en individual, ¿no? Y además así ellos también aprenden, ¿no? Entonces, este año, bueno, no va a poder ser, por lo que hemos hablado de esta situación que tenemos todos, pero es muy interesante trabajar con ellos en grupo. A ellos, bueno, les aporta muchísimo. Y bueno, pues en principio esto era un poco lo que yo os quería comentar sobre el TDAH. Voy a quitar la presentación y así os puedo volver a ver. Voy a dejar de compartir. Ahí os veo a todos. Vale. He hablado yo mucho, ¿no? Os he contado un poco el TDAH, comorbilidades, un montón de cosas. No sé si queréis preguntar algo, queréis que profundicemos en algo. Vale, entiendo que quizá, no sé si conocíais todo lo que hemos hablado, ¿hay algo que os haya llamado la atención? Buenas. Buenas. A ver. Habla. No, habla, sí. Quique. No, Habla. Perdona. no, Después hablo. lo del TDAH sí más o menos lo sabemos, digamos que, pero lo nuevo para mí es lo que ha comentado nuevo, que se llama el Tempo cognitivo lento. lento. Yo por mí es la primera vez que lo escucho y entonces es algo nuevo que se está trabajando y se está que no lo conozco. Sí, es poco conocido, pero llevan ya años investigándolo. Varios autores, sobre todo en Estados Unidos, es donde más se está investigando sobre ello. Y al final es que cuando hacemos evaluaciones, cuando ya llevamos muchas, ¿no? Es verdad que hay determinados niños que sí, que nos llaman la atención, que no entran dentro de lo que esperamos del TDAH inatento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué determinan las investigaciones, pero sí es interesante que, bueno, que al menos sepamos que hay otras cosas que también pueden estar ahí explicando parte de los síntomas. Hola. Hola. Nosotros tenemos 2 mellizos de 3 años y a la niña ya le han diagnosticado el TDAH con trastorno del lenguaje y el niño estamos en diagnóstico. Nos han dicho que TDAH casi seguro que también, pero puede que también tenga TEA. Estamos en ello. Le han mandado que has dicho tú, lo del magnético, que nunca me sale. La resonancia magnética. Porque no saben si es un daño en el cerebro o no es daño en el cerebro, y la verdad es que ha estado muy interesante porque siendo tan pequeñito me he visto reflejada en muchas de las cosas que has dicho. Sí, fijaros, empecé diciendo que es verdad que la etapa de los 6 años era como una etapa muy importante para el diagnóstico, porque normalmente, me habéis dicho 3 años, son muy pequeñitos, no solemos aventurarnos mucho en el diagnóstico de TDAH tan temprano. Como os he dicho, lo vemos desde edades muy tempranas. Yo, por ejemplo, estoy en una guardia, ¿no? Cumplen los 4 horas
en diciembre, que no es que tengan 3 recién cumplidos, Sí, pero sí ya son llevamos edades- desde la guardería y fue donde se dieron cuenta que a la niña algo le pasaba. Claro, por eso os digo que es verdad que yo que estoy allí con los peques me doy cuenta, ¿no? De que a veces ya como que se me va el ojillo clínico y digo, ay, que este niño va a despuntar, pero es verdad que tenemos que a veces como ser un poco cautos, o al menos yo intento ser cauta, porque hasta los 6, más o menos, no, esto no es 6, cumplo 6 y me ocurre, ¿no? Pero bueno, más o menos 5 y medio, 6 y medio, estamos madurando ese cerebro que hemos dicho que es muy inmaduro, ¿no? Entonces, todos los procesos, lo que llamamos función ejecutiva, que no sé si conocéis este concepto, sí, os voy a explicar brevemente, ¿vale? Pues yo hablo muchas veces de función ejecutiva y a lo mejor no todo. La función ejecutiva es, imaginaros el director de una orquesta, tiene que intentar que todos los instrumentos funcionen coordinados. Pues en nuestro cerebro también hay algo, alguna función que hace esto, ¿no? Que todo funcione coordinado. Y quien hace esto es la función ejecutiva, que la atención funcione coordinada con la memoria, con el lenguaje, ¿no? Entonces, esto hasta los 6 años no está maduro todavía, ni siquiera lo podemos evaluar hasta los 6 años. Por eso esperamos un poquito más. Pero eso no quiere decir que no haya niños, como os han dicho vosotros, con 4 años, que ya sabemos que va a ser TDAH. Sí, los hay. Lo que pasa es que eso, a veces no, como que intentamos ser un poco más cautos, pero sí, por supuesto, vamos. Y ya en lo que me has comentado de la sospecha de TEA, que yo he hablado un poquito de la comorbilidad entre TEA y TDAH, que ya os decía que hasta hace poco esto era imposible, pensar que podríamos tener esos 2 trastornos juntos, y ahora sí. Sí que es verdad que es muy complejo el diagnóstico de los 2. Se nos ha colado el sonido por ahí. Es muy difícil de junto, porque comparten muchos síntomas. Entonces, a veces no vamos a saber diferenciarlos bien. O vamos a pensar que todo está explicado por uno o por otro, ¿no? Entonces, es complejo, más complejo de diagnosticar, pues ya cuando va unido con el TDAH. Pero bueno, entiendo que estáis en la unidad de salud mental. ¿Es UMI quien os está, o atención temprana? Dani, estamos sin sonido, ¿no? No, tenemos sonido. Estamos en atención temprana. A mi niño es que lo cogió el neurólogo muy pequeñito, con 4 meses, porque tenía otro problema. Y en atención temprana, la fisio fue la que se dio cuenta que algo le pasaba, porque algunas cosas no, a lo mejor yo entraba en la habitación o no entraba en la habitación y a él le daba igual, no miraba a los ojos, en fin, algunas cosillas. Y ella fue la que habló con la psicóloga y ya me lo metieron con el psicólogo. Uh-huh. Y luego ya de ahí pues ha ido derivando y ahora sigue en estudio. Y al hacer la visita a la guardería del niño fue cuando vieron a la niña, uh-huh, porque son mellizos. Y ya dijeron, pues aquí también hay algo, y ya me la metieron también y a ella sí le han dado ya su diagnóstico, la neuróloga. Vale. El niño seguimos con pruebas esperando. Sí, ya os digo, es verdad que son edades como muy tempranas. Es importante eso, que como os digo, si estáis en atención temprana, estupendo, porque ahí hasta los 6 años vais a tener una cobertura maravillosa con un equipo multidisciplinar que lo importante en esas etapas, ¿no? Y luego, más allá, cuando ya, yo me adelanto un poquito, cuando ya cumplan los 6, bueno, pues saber que también tenéis derecho a unas becas que os van a permitir que sigáis las intervenciones. Y en este caso, vuestros niños la van a necesitar, ¿no? Muchas veces, yo entiendo que en atención temprana sí os van a informar, pero hay muchos papás que no han ido a atención temprana porque las dificultades han aparecido quizá más tarde en el desarrollo y no tienen conocimiento de estas ayudas, ¿no? Y de estas necesidades. Bueno, pues todo esto es importante. Así que, bueno, muchas gracias por compartir vuestro caso. Sí, es verdad lo que dice León, de hasta los 6 años no hay que precipitarse, hay que para hacer un buen diagnóstico porque los niños están en proceso de desarrollo, pero en muchas ocasiones el pensar de esta forma, pues muchas veces las familias sufren. Yo en mi caso, el niño ha tenido lo que ha tenido desde los 3 años y hasta los 6 años, hemos sufrido mucho hasta los 6 años y cuando ya estuve en primaria es cuando, si no hicieron caso, para hacer un diagnóstico y para trabajar ese tema. Pero ya la familia desde el principio saben y son los primeros que notan y observan cosas y por más que hablas, pues como que hasta
hasta que no llegue a esa edad más o menos no van, digamos que todas las cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Sí, Pero la familia... Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, cuando estáis viendo que ya desde pequeñitos hay algo, ¿no?, que nos llama la atención y nos dicen hasta los 6, yo lo digo, o sea, que yo soy de esas que os va a decir hasta los 6, pero cuidado, eso para mí es el diagnóstico. Eso no quiere decir que con un niño no podamos intervenir antes, claro que sí, cuanto antes mejor. Si es que las intervenciones tempranas tienen mucho más éxito que cuando llegamos tarde. Pero es verdad que a veces, ¿no?, el diagnóstico en sí puede que nos cueste un poquito más. Sí, ¿Quique? Sí, bueno, el nombre del niño. Sí, a nosotros nos comentaron precisamente eso, que al cogerlo tan temprano, estamos hablando del niño que fueron 6 meses, 9 meses y ya estaba en estación temprana. 4 meses. Puede ser que incluso hasta se podía llegar a corregir alguna de las cosas del niño o incluso de la niña. Al cogerlo cuando más temprano nos comentaron los mismos expertos que sí, mejor, como estás diciendo, vamos. Sí, es que la intervención temprana tiene su sentido. Cuando hablamos, estamos trabajando con cerebros, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que lo que estamos trabajando es con cerebros de forma, pues con juegos, con tal, pero estamos trabajando con conexiones neuronales. Los niños tienen un cerebro que se llama plástico, muy plástico, no es como que es capaz de crear unas conexiones muy rápidas, mucho más que cuando somos mayores. Y mayores ya os hablo, 6, 7, 8, ya a medida que crecemos mucho más difícil. Y cuando nos hacemos mayores las vamos destruyendo las conexiones. Entonces, claro, en edades tempranas mucho mejor. El pronóstico y todo, ¿no? Siempre mucho mejor. Si es que muchas veces, yo que también tengo la especialización en atención temprana, ¿no?, y muchas veces decimos, es que me dicen, ¿y mi niño va a derivar en un TEA, por ejemplo, que es de lo que más nos llega, ¿no?, en atención temprana? Pues vamos a trabajar con él y luego pues vamos a verlo, a lo mejor sí, y a lo mejor evoluciona también, que lo que pensábamos en un principio que era un TEA, desemboca en un trastorno del lenguaje específico, por ejemplo, eso ocurre muchas veces, y ahí no estamos, ¿no? Pero sí, la intervención temprana es fundamental. Con respecto a lo que decía Rabia, es verdad, o sea, la familia sufre durante todo ese tiempo, pero como os digo, para mí una cosa es el diagnóstico y otra es la intervención. Y la intervención tiene que ser temprana. El diagnóstico, podemos tener sospechas, yo puedo tener una hipótesis, estoy viendo que este niño va a despuntar en, os pongo TDAH, que es de lo que va la charla, y lo estoy viendo claramente. Trabajo con él y veo, y vamos viendo, va mejorando, hay síntomas que todavía están ahí, llegamos a los 6, evaluamos función ejecutiva, ¿la tenemos alterada? Pues claro, aquí tenemos un TDAH, pero ya se ha trabajado con él, no hemos perdido tiempo. Hemos perdido tiempo en ponerle la etiqueta, pero no hemos perdido tiempo en la intervención, ¿vale? Pero sí, entiendo que la familia al final, pues sois las que al final sufrís todo esto. Incluso, como he comentado, todos los cambios que ha habido. Es decir, que los mismos clínicos cambian sus diagnósticos. Ahora te diagnostico con 7, ahora hasta los 12, ahora el TEA puede ir con el TDAH, pero hace 5 años no podía ir con el TDAH. Es decir, que sí, que aquí hay mucho que trabajar todavía. Bueno, pues en principio, no sé si no tenemos más preguntas, vale, podemos dar un poco por finalizada la charla. Os voy a enviar el enlace, me gustaría que veáis el vídeo con tiempo y con calma, un vídeo que me gusta mucho. De todos los que estáis aquí, tengo vuestro WhatsApp y creo que el vuestro también, ¿verdad? Quique, Enrique, me salís ahí, pero lo tengo, ¿verdad? Sí, me habéis escrito. Sí. Vale, pues yo os lo voy a mandar por ahí, ¿vale? Os lo envío para que lo tengáis y así lo podéis ver cuando queráis, porque si no se nos va a ir aquí del chat, que he pensado que quizás sea mejor. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Por asistir y bueno, pues espero veros. Haremos más charlas y si os interesa.